hablar con el doctor Fernando Cajías realmente es pues una fiesta, porque Fernando Cajías le encanta. ¿Te encanta la fiesta, no, Fernando? Definitivamente. La fiesta boliviana en tono rojo, amarillo, verde. La fiesta, bueno, la fiesta grande, mediana, porque a veces se cree que fiesta es solamente el bailar, ¿no? Yeah. Y fiesta actualmente se entiende como la ruptura de lo cotidiano. Entonces, hay diferentes formas de... Yo por eso respeto a los contemplativos, ¿no? Que, por ejemplo, su fiesta es, por ejemplo, dormir todo el domingo. Bueno, eso no, aquellos que van a misa, están con la familia. Todos tenemos una pausa. Domingos que son así, de ese tipo contemplativo, ¿no? Lo que no me gusta es que a veces se critican a los que son lúdicos. Los lúdicos también tienen derecho a romper. Claro. De una manera diferente, ¿no? En realidad se rompen, pero... Eso es Durante o después de la fiesta llegan a romper. Y a propósito de romper, con los chilenos también nos hemos roto, ¿no? Y con los rotos nos hemos... Desde ahí ya se llaman rotos. Los rotos. Arrancamos. ¿Cómo están? Diálogos del Bicentenario. No necesita presentación, pero debemos hacerlo, ¿no? El doctor Fernando Cajías de la Vega nos acompaña en este programa. Y qué lindo romper los rotos. hablar de tantas cosas. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Generalmente, doctor, nosotros tuteamos en las entrevistas, pero para mí va a ser imposible tutearlo por el cariño y el respeto que le tengo a usted. Además, por la diferencia generacional. No, por favor. Tutéeme, por favor. Si Perfecto, Fernando, bienvenido. Lo mismo decía Magdalena, aquí no nos vamos a doctorear aquí. Sí. Aquí soy Magdalena y Luis. Los títulos están de más. Los Cajías somos una maravilla. Sí. Bueno, pero te comentamos, Fernando, que este programa que hemos denominado Diálogos del Bicentenario, se produce pues en el área metropolitana de Estados Unidos, Maryland, Washington, Virginia, y bueno, por el internet estamos en todo lado, pero particularmente esa área es un área cautiva que tiene un programa que se llama Bolivia, Tierra Querida, que conduce Henry Llanos y Carmen Osorio. Dales un saludo, por favor. Bueno, un gran saludo pues hasta tan lejos a don Henry y a doña Carmen. ¿No ve? Bien, entonces, a ver, hablando de la fiesta, hay algunos que dicen que nuestro querido Hilarión Daza estaba farreando, nos habían volteado el mar, ¿así es verdad eso? ¿Cómo analizas eso, Fernando? No, eso es un mito que crearon historiadores chilenos. Ajá, qué bien, es un mito, qué bien. Y que ha sido repetido acá por razones políticas, ¿no? Ya. Que era fundamentalmente deteriorar la imagen de Daza, ¿no? Y no, por supuesto que no. Lo que pasa es que desgraciadamente Bolivia estaba muy retrasada en ese momento en relación a los medios de comunicación y por ejemplo no teníamos, salvo en la costa, un trecho de tren, el resto no estaba comunicado por tren y seguíamos bajo... digamos, dependiendo de las mulas, inclusive de las llamas, ¿no? Y por otro lado no teníamos telégrafo, algo increíble, porque en otras partes había, ¿no? Entonces la noticia que sí llegó a Tacna vía telégrafo, después de Tacna a La Paz, increíblemente tuvo que llegar vía Chasqui o algo así. Claro, y se reflejan esas imágenes ahora, sí, también sí, de la película, ¿no? Tan hermoso por un lado, pero también tan lento para... Claro, ahí la desventaja. Entonces por eso hubo ese retraso y indudablemente a mi modo de ver sí se suspendió el carnaval y más bien los primeros días la reacción fue impresionante en todo el país. Yo he revisado la prensa desde Santa Cruz, Tarija, la Estrella del Sur, en Santa Cruz, la Estrella del Oriente y todos llamando a la movilización inmediata. Después ya vinieron los defectos que todos conocemos de unas tropas que llegaron a destino pero no entraron en el verdadero campo de batalla. Sí, tardaron en entrar. ¿No? La historia que todos conocemos, dice. Claro, si en esa época había internet tal vez no sería esta la historia, ¿no? No, pues imagínense, es como dicen, Romeo y Julieta no hubieran muerto, ¿no? Pues hubieran avisado. Estoy haciendo el dormido, ¿no?
Fernando, querido, 1879 estamos hablando de la Guerra del Pacífico. Y bueno, esa es la historia que todos conocemos. Hay una parte de la historia que nos falta conocer como bolivianos, a raíz de lo que conversábamos antes de arrancar con nuestro programa, respecto a ese es un mito que han impuesto los chilenos, decías. Correcto. Bueno, en esto de la guerra hay varias miradas, ¿no? En realidad yo diría que hay tres claves, que son la mirada peruana, la mirada chilena y la mirada nuestra. Y dentro de la mirada boliviana y la propia mirada chilena y la propia mirada peruana hay posiciones encontradas. Pero lo que sí nadie, pues ninguna posición puede negar es hechos objetivos. Ahora, ¿cómo se pueden interpretar? Ese es el tema, ¿no? Y ahí surgen las diferencias. Claro. Y el tema es que este lugar, en la costa nuestra, pero además el interior de la provincia, todo lo que se denominaba provincia del litoral, pero provincia de Atacama, porque antes lo fuerte de la provincia era el interior, la capital era San Pedro de Atacama, pero luego se fue volviendo una provincia costeña, obviamente porque necesitábamos habilitar más la costa, porque antes habían usado por presión de los españoles Arica o Buenos Aires para la exportación e importación. Pero ya cuando nacimos como república, una de las primeras cosas que se tiene que recordar del bicentenario precisamente es que Sucre se dio cuenta, Sucre y Bolívar, pero Sucre estuvo más tiempo acá, que Arica había quedado en territorio peruano. Y eso que los de Arica pidieron, igual que los de Tarija, incorporarse a Bolivia. Tacna también. Y ya inmediatamente él mandó una expedición a lo que era la provincia de Atacama, que dependía de Potosí, y por lo tanto de la audiencia de Charcas, y por lo tanto herencia boliviana. Y ahí encontró un lugar donde habilitar un puerto que había servido antes para el contrabando, que fue Cobija. Eso, por ejemplo, no se puede negar. Pero ya hay historiadores chilenos que dicen que Bolivia nunca nació con mar, ¿no? Y entonces, en base a simplemente un documento eclesiástico, ¿no? Y ese fue el trabajo que realicé como tesis de licenciatura, mostrar cómo, sobre todo, hasta que apareció la riqueza del guano, Bolivia tuvo posesión sobre esta provincia. Inclusive los propios chilenos en esa época reconocieron, nadie discutió. Pero desgraciadamente, desgraciadamente o buenamente, dependiendo de cada lado, esa provincia pobre, periférica, que nadie se acordaba, de pronto aparecieron el guano, luego el salitre, la plata y ahora el cobre. Entonces sigue siendo una provincia que le da muchísimo a Chile, y ahí vienen las ambiciones de Chile, ¿no? Fernando, las ambiciones de Chile pasan por como que un motivo para que los chilenos, en fin, ese es el impuesto de los 10 centavos, en fin, ese es el motivo, digamos, el cherry, o es que, ¿cuáles son realmente los motivos principales para que ese es lo que tú dices, la cereza sobre la torta, ¿no? Porque todos quieren del pastel. El tema es que, y ahí hay que ser autocríticos, ¿no? En el sentido de que no supimos realmente aprovechar esa riqueza, ¿no? Primero el guano. El guano, los indios changos, que ahora ya casi han desaparecido, vivían del guano desde época prehispánica, porque el guano enriquece la tierra. ¿No? Ahora, el otro día, bueno, no tan el otro día, hace unos meses, me preguntaban, cuando hablan del guano, las nuevas generaciones, ¿qué será? O sea, ¿qué es el guano? ¿El guano es un mineral? ¿Es un, no sé, una piedra preciosa? Es el excremento de las aguas, es el excremento de las aves marinas. Y solamente se da en esa y se acumuló en esa parte de la costa peruana y boliviana. Para los peruanos, era del guano, vino mucho más trabajo en ese sector.
Pero en el nuestro, los changos pidieron. ¿Y por qué ese sector? ¿Por qué las aves marinas, bueno, pues están en toda la costa? ¿Y por qué siempre en ese lugar? ¿Es algún microclima? Es un microclima indudablemente, pero también el hecho de haber acumulado, que se acumuló ahí. Y entonces hubo, tanto en la costa peruana de ese sur, al norte, ¿no? Y al norte de nuestra Atacama. Y entonces, desgraciadamente, se lo dimos a una empresa inglesa, que era la misma que explotaba guano en el Perú, y nos guardaron como reserva. No explotaron de la misma manera que en Perú. Entonces, por eso el guano no llegó a ser tan importante en Bolivia. Pero tu pregunta de los centavos ya está en relación a el salitre. Entonces, en el salitre, ahí hubo, porque el salitre ya tiene otras virtudes, ya no solamente para la tierra, sino para la fabricación de municiones, etcétera, etcétera. Entonces, igualmente se descubrieron salitre y a la par la plata de caracoles. Y ahí nuevamente hubo esta política archiliberal de ese momento de dar a empresas, ¿no? Y la empresa que más adquirió esta explotación del salitre fue una empresa nuevamente inglesa, que es la empresa Gibbs, de los hermanos Gibbs, y que su gerente era también inglés, Hicks, pero ya una empresa moderna, que funciona con base a acciones, que trajo indudablemente moderna maquinaria, que instaló inclusive un ferrocarril. Y entonces esta empresa, al vender acciones, hay capitalistas chilenos de Valparaíso que adquirieron por lo menos casi la mitad de esas acciones. Por eso dice la empresa anglo-chilena del salitre. Y ahí empieza toda la cuestión chilena de decir, nosotros tenemos derecho también sobre el desierto de Atacama. Pero en 1866 se firma un tratado donde los chilenos reconocen que desde el grado 23 al sur, por lo menos, era de Bolivia. Después, en el 74, se sube al grado 24, pero, ahí es el pero, reconocen que Bolivia es el límite, pero meten algo que es privado dentro de este tratado, y es que en 25 años se compromete Bolivia a no cobrar ningún impuesto a la empresa. Pero entonces nos sucede una desgracia, el puerto de Cobija, que nació con la República, es destruido por un tsunami, como dicen ahora, y un gran maremoto y terremoto. Hasta ahora no se ha reconstruido ese puerto. Yo he tenido la teoría de que ahí podría hacerse el enclave, porque no rompe la unidad del territorio chileno. Y entonces todo se traslada a Antofagasta. Entonces la memoria nuestra, casi nadie se acuerda de Cobija, ¿no? En cambio, Antofagasta es como... Y entonces, estos más o menos 50 años, entre 1825 y 1875, no sé, ¿cómo era la dinámica de Bolivia? Es decir, si teníamos pues el acceso al mar, ¿era nuestro mar, nuestra salida al mar? ¿Cómo era el movimiento económico? Que a tal punto que nos quieren hacer, o sea, los chilenos quieren borrar esos 50 años, 60 años. ¿Cuál es la...? Bueno, ahora lo que dicen algunos historiadores chilenos, hay otros muy serios, sobre todo los de, por ejemplo, de la Universidad de Tarapacá, los de Arica, los de Iquique, y también muchos de Santiago, ¿no? Dicen, no, por supuesto eso era de Bolivia, fue una invasión, pero establecen justamente que ¿por qué Bolivia puso ese impuesto de los 10 centavos? Y la razón es clave, ¿no? Porque se destruye el puerto de Cobija, la provincia dice, ¿cómo vamos a reconstruir? Aquí hay una empresa que está llenándose de plata y Bolivia no recibe nada. Entonces, mínimamente algo tiene que caer. Tienen que dar para Bolivia. Claro. Ahí faltaban cruceños que digan las regalías. Entonces,
Claro. Entre medio no se había acabado de firmar el contrato con la empresa. Ajá. Entonces, en ese momento, ya para firmar, dicen, no, que paguen pues 10%. Pero ya Antofagasta, lastimosamente, tenía una mayoría de población chilena, porque ahí no solamente vienen los empresarios, viene la mano de obra. Los obreros. Lo increíble es que recién después ha habido migración boliviana a las salitreras de Iquique. Ahora Antofagasta está lleno de bolivianos. Sí. Hablando de fiesta, ¿no? Se va a caer el carnaval de Arica que parece boliviano, ¿no? Cuando los chilenos, la primera política que hicieron era chilenizar toda esa zona, pero no lo lograron. A mí un historiador chileno me dijo, ya, ustedes reclaman la cualidad marítima de Iquique, ¿no? Yeah. Reconozcan que nosotros tenemos cualidad andina. No se quejen de que también pues, nos guste la diablada, ¿no? Claro. Entonces, en ese momento ya estaba casi todo ocupado, ya se puede decir, económicamente por los chilenos. La presencia boliviana era sobre todo Cobija y Calama. Calama, donde había familias. Y la mala suerte es que Cobija desaparece. Claro. Cobija desaparece, entonces esa población un poco retrocede hacia Calama o se va a Antofagasta, pero definitivamente la población ya en su mayoría era chilena, ¿no? Y ahí hay un gerente inglés, Hicks, que dice barbaridades de los bolivianos, y entonces escribe al gobierno chileno, a su propia empresa, no, ya no podemos depender de los bolivianos, que son inestables, ahora nos quieren cobrar impuestos. Entonces estimula a que de una vez, si ya está todo ocupado, pues procedamos. Pero ahora se ha podido comprobar, como siempre, después surgen las cartas, claro, de que Chile ya tenía un gran proyecto geopolítico, ¿no? Chile tenía cereales, tenía una producción agrícola como hasta ahora, pero en el norte, como hasta ahora sucede, estaba el cobre, estaba el salitre, pero no solamente el salitre boliviano, sino también el salitre peruano. Cuando se dieron cuenta que Bolivia no tenía resistencia más que la pequeña que hubo en Calama, bueno, ya no decidieron solamente tomar Antofagasta, sino todo, y después ya tomar todo la provincia peruana también, ¿no? Y aquí, perdón, antes, ahí viene la interpretación también mala del Perú de algunos historiadores peruanos, porque dicen, hemos entrado a la guerra por culpa de los bolivianos, y no es así. Más bien Daza siguió la política Perú, del presidente peruano Prado, que sí llegó a nacionalizar el salitre, que estaba manejado por la misma empresa que estaba en Atacama. Pero como esas imposiciones que habían de los ingleses, no nos toquen a nosotros, pues les vamos a invadir, eran terribles los ingleses dueños del mundo, ¿no? Y dijeron, bueno, de acuerdo ya para el Estado, pero para pagar nuestras inversiones nos vamos a seguir nosotros administrando, ¿no? Entonces también les habían dado el pretexto a los otros, bueno, tomemos además, y por algo había el tratado de alianza entre Perú y Bolivia. Ahora, en tu gran bagaje de investigación que has hecho, ¿cómo podría haber influido, si es el tema de la Confederación Perú-Boliviana? Me estoy yendo a ¿qué? 50 años atrás, pero si esa confederación se consolidaba, ¿cómo crees tú que hubiésemos llegado al 1879? ¿Crees tú que esto hubiese cambiado, hubiese girado? Es difícil establecer, ¿no? Porque la verdad es que nuestro país ha sido siempre muy polarizado y quizás toda esta unión, algún rato también, porque internamente no todos estaban de acuerdo. Claro. El sur de Bolivia no estaba de acuerdo y Lima, por supuesto que no estaba de acuerdo, porque la base iba a ser el seno, Arequipa, la línea Arequipa-Cusco-La Paz, ¿no? Pero indudablemente hubiera sido otra historia, porque
Santa Cruz tenía una mirada, bueno, es de la generación americanista, como se dice, ¿no? La generación que, igual que Bolívar, pensaban que naciones, dividirnos en muchos países, no era bueno, que había que crear algo más grande, ¿no? Y por algo la Argentina y Chile se opusieron a que claro, la porque era un peligro para ellos. Nos hicieron la guerra. Claro. Pero en función del mar, Santa Cruz, porque todo esto también es el tema de la hegemonía del Pacífico. Y es nuevamente la influencia inglesa. Los ingleses decían, como son una isla, ya Napoleón y etcétera, que tengan dominio territorial, pero nosotros siempre dominio del mar. Y los chilenos planteaban, vamos a dominar el mar. Y Santa Cruz les dijo, bueno, no va a ser, y por eso crearon el puerto de Valparaíso. Recuerden que no había el canal de Panamá. Claro. Entonces los barcos iban y por el sur llegaban a Valparaíso. Daban una vuelta, ¿no? Y ahí desembarcaban. Entonces de Valparaíso ya no llegaban las mercaderías de Europa. Entonces Santa Cruz dijo, no, pues tiene que ser el Callao. Y él ideó y dijo Arica. Y Arica lo volvió puerto boliviano peruano durante los años de la Confederación. Entonces, eso vieron los chilenos. Primero, unidos van a ser un peligro, y por otro lado, nosotros tenemos que tener la hegemonía del Pacífico. Y los argentinos igual vieron el peligro. Pero don Otto Felipe Brown y los tarijeños, recién hemos presentado una tesis de la carrera de historia que se publicaba por los tarijeños. Porque gracias a Eustaquio Méndez y otros generales como Riaña, tarijeños, más Otto Felipe, les ganamos a los argentinos, y eso hizo que Tarija siga siendo boliviana. Porque Tarija, Buenos Aires también quería apropiarse de todo ese lado. Los tarijeños con los chilenos hemos perdido. Los han sido entonces un rol fundamental también en esto. La región de Tarija, Santa Cruz. Fundamental en el momento de la Confederación. Los tarijeños, eso sí que pueden decir, a nadie nos obligó a ser bolivianos, somos bolivianos porque nos dio la gana. Sí. Parejas también, los tarijeños ya los cruceros nos critican, pero hemos sido bolivianos porque nos dio la gana. Hemos elegido. Tiene toda razón, ¿no? Claro, que se llama. Ahora, estamos a 1 minuto. No. 2 minutos. De la primera parte. Panchito, 3 minutos. Ah, 3 minutos. Mira, cómo hemos hablado 2 cosas, Fernando ya se pasó la primera media hora. La primera media hora. Ahora, en este tema, para hacer el preámbulo para la segunda parte, Fernando, de cómo pues tú que has estado vinculado en el tema de la investigación, que el mar, que el Pacífico, y de repente te gusta la llamerada. O sea, ¿qué ha pasado? Es que las llamas son los primeros que han llegado. Las primeras visitantes del mar hasta ahora. Los de Zavalla eran siempre llameros. Lo que pasa es que ahora son volveros, ¿no? Pero ha habido una tradición. Los de Carangas, los de Lipes. Todo por el contrabando. Y porque traían pescado. Pero ahora, ¿qué será? Mira, lo interesante es que hay actualmente, hablando de eso, una marcha al revés, ¿no? Los bolivianos están yendo hacia la costa, hay una influencia andina fuerte en terrible. Y había un momento en que decían, no, los peruanos, chilenos están llevando nuestra música, nuestra danza. Los nuevos se están llevando, ¿no? Lo que pasa es que como no tenemos la fuerza de decir Made in Bolivia, es una locura, porque acá decimos, estamos convencidos, pero eso dice uno que está transmitiendo acá, ¿no? Por fin ya está saliendo hacia afuera. Porque a veces alguna gente critica, ¿y por qué traen los influencers? Porque es el modo ahora de que la cosa salga hacia afuera. Sí. Pero definitivamente hay una bolivianización de esa zona. ¿Y cómo ves eso? ¿Positivo o negativo? Muy positivo. Muy positivo, porque yo creo que, miren, con los minutos que nos quedan, cuando Chile tomó Antofagasta, Iquique, etcétera, que lo primero a través de la educación es chilenizar, porque ellos creen que hay una sola nación chilena desde el sur, desde Puerto Montt hasta Arica, pero de pronto se les ha roto
Y ahora, inclusive, ¿se recuerdan a un sector que quería que reconozcan como Estado plurinacional? Claro. Pero perdieron por el voto del sur, etcétera. Y además por otras razones políticas. Pero se dan cuenta, no, pues acá hay un lado aymara que queda hay un lado en el sur mapuche, no somos tan homogéneos como se creía. Pero entonces han comenzado a admitir que realmente, y claro, hay intenciones de querer apropiarse. Pero ya han dicho, sobre todo los estudiosos de Iquique, la diablada la han traído los orureños. Pero Iquique está ligada a Oruro, claro, ¿no? Es una maravilla saber eso que digan, pero el problema está en cuando hacen la promoción turística tanto del lado peruano, chileno. Todo lo que es Puno y Chile, ¿no? Puno, Chile. No, es que la promoción turística es vaya a ver Diablada en la fiesta de Tirana en Chile, bueno, a la fiesta de la Candelaria en Puno y ve el lago más alto del mundo y nos, o sea, venden todo lo nuestro. Puno es otra cosa, ese es el ¿no? gran problema. Puno Pues, definitivamente, sobre todo sus grupos folclóricos, no quieren mencionar a Bolivia. pues, Y bueno, es un tema de debate. ¿Les parece si damos unos minutos nada más? a ver una vueltita. Sí, ya. Tomemos agüita y ya no tomamos. Challaremos, Fernando, por la fiesta. por la la fiesta. Salud. Gracias a la fiesta estamos por recuperar. Bueno. Conéctate ya, historias que inspiran, noticias que van. TVU, la voz de la gente, cultura, tendencias, lo ves en las redes. TVU. Así nomás, Fernando. ¿Qué viene ahora? Las consecuencias. Las consecuencias después Bueno, del chasqui que tardó tanto en llegar para dar la noticia. El problema de la guerra del Pacífico, además, a diferencia de las otras pérdidas territoriales, es que la consecuencia ha sido la más terrible para Bolivia, en el sentido que perdimos una gran cualidad, que es la cualidad de ser un país costeño, la cualidad marítima. No es que dejemos de llegar al mar, pero llegamos con mucha dificultad, ¿no? Ya no somos soberanos. Sí, Ya pues, no es una llegada soberana. Claro. Y entonces, por ejemplo, indudablemente, a veces inclusive de Chile dice, pero ustedes han perdido más con otros territorios, pero por ejemplo con el Brasil se perdió lo del Mato Grosso, luego el Acre, pero no hemos dejado de ser un país amazónico, más bien lo amazónico Claro. sigue siendo muy fuerte. Una fortaleza. Más aún con Paraguay, que hace una guerra del Chaco donde hemos perdido varias batallas, pero hemos ganado la gran batalla que es Villamontes, gracias a la cual los paraguayos ya no pudieron entrar al Chaco del petróleo, porque ellos querían llegar hasta Santa Cruz, ¿no? Por eso es que los paraguayos no consideran una victoria la guerra del Chaco, a pesar de que nos impidieron llegar al río Paraguay. Sin embargo, nosotros nos hemos quedado con el petróleo y el gas. Claro, En cambio, el tema con Chile es que hemos perdido esa cualidad marítima que tiene tanto consecuencias comerciales como el hecho de la costa es, pues, de los países, la mayoría que tienen costa, pues, justamente lo que hablábamos al principio de la ruptura de lo cotidiano. La ruptura es ir a la playa, por ejemplo. Claro. En Europa es la vacación de verano, en la Argentina, en propio Chile, y acá, para ir a Arica ya tenemos que sufrir la aduana, bueno, en fin. Entonces, esa fue la peor consecuencia. Y Chile se dio cuenta que desde un principio, inclusive el canciller Santa María, que era un duro de la guerra, pero dijo, si no le damos a Bolivia un pedacito, pedazo de soberanía, nos va a embromar todo el tiempo, va a ser una piedra en el zapato.
Y entonces él ya propuso tomar Arica, que no estaba en su plan, porque Arica no es lo mismo que Iquique. Iquique era la zona salitrera, Arica era un puerto muy ligado a Tacna, muy peruano en ese sentido. Muy comercial, Pero más, ¿no? al tomar Arica, tenían eso para ofrecérselo a Bolivia. Como que de hecho lo han ofrecido. Porque Arica originalmente es peruano, ¿no? Claro, pero siempre ha sido, porque hay el iuti possidetis iure, que es de derecho, y el iuti possidetis factu, que es de hecho. De derecho pertenecía al Perú, pero de hecho nos pertenecía a nosotros, porque de ahí ha sido la ruta de la Plata, todo ha sido por ahí. Y ahora igualmente, la gasolina que viene por Arica, la gran parte. Claro. ¿No? Entonces la gran consecuencia fue esa pérdida, y lastimosamente el Perú, sobre todo a fines del 19, porque ha habido 3 o 4 oportunidades así que nos den Arica, justamente para los colegas Henry Carmen que están en Estados Unidos. Estados Unidos, a través de su ministro de Estado, de secretario de Estado de ese entonces, en los años 20, porque Arica y Tacna, en el tratado que firmaron los chilenos y peruanos, lo dejaron en statu quo. Dijeron que ya todo Iquique, etcétera, pasaba a Chile, pero Arica y Tacna, que sea un plebiscito, que el pueblo decida. Pero era un lío, se golpeaban, etcétera. Entonces lo nombraron mediador a Estados Unidos. Y este Kellogg dijo, ¿para qué se pelean? Cédanselo a Bolivia. Y que Bolivia les pague una indemnización. Chile dijo, sí, está bien, porque siempre habían pensado en eso. Estaba en carpeta. Estaba en carpeta. Dentro de sus planes. Claro, los peruanos dijeron no. Recién ese problema. Recién cuando el tema de Charaña, y que nuevamente Eso de Charaña. ofreció, ya los chilenos ya no ofrecían Arica, sino un corredor al norte de Arica. O sea, absolutamente contrario, pero los peruanos ahí tuvieron una buena iniciativa de internacionalizar Arica, que creo que puede ser a la larga, si hay buena predisposición y cultura de paz, la solución que sea de administración privada, que políticamente cada sector dependa del país, Claro. pero que todo esto sea libre, que ya no tengamos Esa que relación pero entonces es- Bolivia, es- Chile, Perú, ¿no? Inclusive siempre, ese es otro problema, que siempre Bolivia, Chile, son los 3 desde el principio, el guano los 3, el salitre los 3. Y que ha terminado la Haya recientemente. Claro, Los 3 y también, toda ¿no? esta Claro. negociación, ha escrito hace poco el colega Ramiro Prudencio, se llama El Veto Peruano, que en todos estos Pero ahora, en negociaciones... esa posición que tú dices, Arica podría convertirse, digamos, ojalá, digamos, en una administración, digamos, Tripartita, ¿no? Perú, Bolivia, Claro. y con su cierta soberanía. ¿Tú crees que los chilenos, después de lo que ha ocurrido en La Haya, quieran siquiera 1 milímetro de esa idea? Es que yo creo que el tema va a resurgir, yo tengo la esperanza, ¿no? El problema es que en todo esto siempre ha influido la política interna, en los 3 países. Ha habido presidentes abiertos en Chile, que sí, en su momento estaban de acuerdo en que por fin le den la Bolivia soberana, pero otros súper duros, ¿no? Que dicen, no, pero eso es nuestro, como al inicio del siglo XX, ¿no? Cuando vieron que Bolivia estaba herida por el Acre, herida por la pelea entre sur y norte, por la guerra federal, vinieron y hemos ganado en la guerra, así que ustedes tienen que firmar sí o sí. Entonces, por ese tratado, pues, como se dice, no es tratado de paz, pero no de amistad. Es discusión de paz y amistad. ¿Ese es el del 1904? El de 1904 fue así, totalmente a la fuerza. ¿Qué ha sido tan polémico en La Ese Haya, ¿no? es nuestro candado. O el Y cuello de bueno, botella. algunos dicen que el candado es ese y la llave la tienen los del Perú, Perú. por el Tratado de Lima, que ya se firmó en 1929, Claro.
en que dijeron, bueno, rechazada la posición de Kellogg, el secretario de Estado de Estados Unidos, la posición salomónica es Tacna para el Perú, Arica para Chile. Para Chile. Pero ¿cuál es la llave o candado, según Salamé? Claro, ¿quién tiene? Es que hay un artículo que dice, si uno de los países quiere ceder a una tercera potencia, por lo menos nos llaman potencia, En esa impotencia de recuperar el mar. a otra potencia, tiene que consultar al otro. Claro, y ese es una otro decisión Perú. soberana. En 1950, ¿qué es lo que Bolivia ha mostrado De la Haya. en la demanda de la Haya? Pero ahí ya nos han ofrecido el 50, el 76, por no hablar de las anteriores, de 1895, la de Kellogg, etc. Ustedes nos ofrecieron. Y Y entonces, pero Perú dijo no al 50, ¿no? Pero el 75 dijeron, bueno, hagamos ya de una vez trinacional. Ya Chile dijo no. No. Entonces, Soberanía alguna, ¿no? Cuando ya estamos en 1975, el año 79, en el golpe de Natush Bush, en el ex Hotel Radisson se iba a realizar la asamblea. se realizó. Se realizó de la OEA. de los Estados Americanos. Ahí en carpeta estaba este tema del mar. ¿Tú crees que haya habido alguna mano negra para que no se lo toque? justo en ese momento Natush Bush haga lo que ha hecho y se postergue y no se firme y no se hable de ese tema? Mira, el tema es, yo diría, de una enorme estupidez, por no decir hasta traición a la patria, ¿no? Porque estas cosas son o bilaterales, en el caso, insisto que es trilateral, pero también es multilateral. La Haya fue en su momento una opción multilateral que yo no considero que se haya perdido del todo, porque reconocieron por lo menos que Bolivia sí era el propietario Claro. de esa zona. Claro. Pero multilateral de la OEA fue un triunfo. Es que se llegó a firmar, está la resolución. O sea, Que decía- en esa reunión de la OEA se llegó a firmar. reconocieron de que Bolivia Pero tenía entonces ese derechos, documento era vital, o es derechos, vital. pero instaba a que negocien en función de esos derechos. Pero en lugar de salir a festejar, tienen las balas, los balas, cañonazos, claro. los de la OEA tienen que salir, Claro, como sea. claro, sí, pues, sí, Pero la claro, resolución claro. existe, ya ha sido ratificada en varias Pues, reuniones después. Y es, Pero como sucede con las resoluciones de la ONU, de la OEA, Quedan en papel. una cosa es Claro. el reconocimiento moral y de ley y otra cosa es la posibilidad de que digan, vamos a mandar el ejército de la OEA para que le devuelva claro. las manos. Sí, se habla de Porque la guerra del a esto Pacífico. antecede el abrazo de Charaña. ¿Tiene alguna, o sea, a partir de, porque fue el 75 el abrazo de Charaña, Claro. ¿no? Al 79, parecía que, digamos, más allá de lo que con Pinochet, digamos, no haya tenido lo que uno hubiese querido, sin embargo, el 79 podía haber sido como una especie de Pero, reafirmar aquello, ¿no? por supuesto, había ya un apoyo de todas las naciones americanas, ¿no? El voto de la OEA incluye Claro. inclusive a las naciones del Caribe, ¿no? A toda América en realidad, no solamente Latinoamérica, sino también a las colonias del Caribe, o los países del Caribe, perdón, ex-colonias inglesas o francesas, ¿no? No, fue realmente, como digo, un hecho inaudito, pero en definitiva, creo, además, por el tiempo yo quisiera también aprovechar para decir que no hay que olvidar que Bolivia también puede salir por el Atlántico. Cuando la audiencia de Charcas era tan grande que llegaba al Atlántico. Los portugueses Claro. avanzaron, nos quitaron, pero cuando pasamos al Virreinato de Buenos Aires, toda nuestra plata ya no iba por Arica, sino por Buenos Aires. Entonces, en 1904, cuando ya todo estaba perdido, ¿no? Ya habíamos firmado el tratado, los cruceños lanzaron ese memorándum, que a veces se lo interpreta mal, y que realmente los cruceños dijeron, bueno, con esa plata salgamos por el Atlántico, Claro. porque había una indemnización, recuerdo, de Brasil Claro. y por lo menos había una indemnización. Hagamos un tren que vaya a Santa Cruz y hasta el Chaco,
Porque si uno llega al río Paraguay, ya es río internacional y puedes llegar soberanamente, como Asunción, ¿no? Se está manejando ese tema ya Se había hablado en mucho, en algún ofertas. tiempo, ¿no? El salir por el Atlántico, el río Paraguay, todo aquello, pero no. Por eso No, nunca se lo digo ahora, consideraron, porque ¿no? empresarios cruceños han comenzado a hacer puertos, porque los chilenos, en eso nos ganaron los paraguayos, no pudimos llegar al río Paraguay. Teníamos puertos que eran muy pequeños, se los deshicieron, etc. Pero bueno, esa era la idea de Salamanca, ¿no? De que Ya, llegamos río Paraguay. al río Paraguay, pero no pudimos llegar. Pero nos dieron el famoso Pantanal, una cosa terrible, porque claro, hay que dragar para llegar al río Paraguay. Pero con la tecnología ahora se está dragando. Inclusive se está haciendo el puerto estatal, el puerto Bush, y tres Otros que se han anunciado están puertos que operando, son ¿no? de empresarios cruceños. Y ya está llegando, exportando todavía pequeñas cantidades, claro. pero ya de soya, ¿no? Entonces, en ese sentido de hablar de la reivindicación marítima, el Pacífico es fundamental, ¿no? Tener una salida soberana o por lo menos con las facilidades necesarias, no que una huelga, por ejemplo, como ha sucedido en años posteriores, ¿no? Una huelga de los de Arica nos detenga nuestra carga. Si hablamos de este capítulo de la historia, perdón, hay que hablar del papel que ha jugado Eduardo Avaroa para todas las generaciones que nos están viendo. Y también antes de comenzar este programa se le ha hecho referencia de algo, un personaje bastante importante, pese a los nombres que conocemos dentro de todos estos relatos. Bueno, yo aquí quisiera repetir una frase de Borges que dice... Yo pensé que de Ay, yo Eduardo sí. Avaroa. ¡Aliste en el ti! Sí, ¡Aliste en el ti, por favor! sí. No, en este Censura. caso una frase de Borges que dice: hay derrotas que son más dignas que la victoria. Entonces lo de Avaroa fue una derrota, pero muy digna, ¿no? Muy digna, porque un poco más de 100 personas, todas civiles, bueno, había alguno que otro que tenía formación militar, bueno, todos, hay que recordar que en esa época todas las personas tenían derecho a armas, había las milicias, una cosa es el ejército real y las milicias que fueron las que se fueron llamadas a defender Calama, y los otros eran 3.000, entonces en un momento era obvia la victoria, ¿no? Nunca llegaron refuerzos, en fin, ahí hay otro capítulo triste, pero dentro de eso la dignidad. Y por eso finalmente Avaroa es nuestro héroe. Es el héroe, el héroe. Y a veces somos tan suicidas que hay gente que comienza, pero era un empresario, como si eso fuera malo, ¿no? O era no sé qué. Tendría que haber sido, Estaba entonces, defendiendo ¿no? sus intereses. Sí, defendiendo Sí, su parcelita, su pequeña mina de cobre. Claro, es que Pero era su territorio, bienvenido. le tocó defender. Y ahí quisiera aclarar que hubiera habido empresarios bolivianos, pero apareció la plata. Y esos grandes empresarios que había en el sur, Arce, Pacheco, los Aramayo en Tupiza, tenían la plata, entonces ya no se arriesgaron de ir a la costa, ¿no? Entonces a veces se entrecruzan las cosas. Pero había pequeños propietarios que hacían de todo. Tenían su haciendita, tenían sus cultivos, tenían minas, en este caso de Avaroa de cobre, pero salió a defender, no se fue a... Claro. Y además lanzó un carajazo Que hasta ahora, No se ve hasta ahora por qué, pero resuena, lo ¿no? Resuena. Claro que sí. Y la verdad, esos que critican por haber sido que había tenido alguna actividad, yo creo que están locos. Pero es que tenía que hay que tener alguna reconocer. actividad, ¿no? Pero Debe estar obviamente, Pues claro. obviamente, un hombre tan digno y todos los que lo acompañaron, ¿no? Más de 100, que felizmente ya hay la lista, ¿no? Pero no siempre sale, porque todo hay un caudillo, ¿no? Pero también hay unos 100 que están detrás, ¿sí? Y todos ellos han hecho también su parte, ¿no? Como Ladislao Cabrera, ese también es otra figura importante. Él es, digamos que, no sé si pelean, pero mueren juntos, ¿no? ¿O No, Cabrera logra ¿Logra salir, ¿Sí? logra salir.
Y así esas derrotas dignas también es el Alto de la Alianza, ¿no? Solo que muchos, yo sigo reconociendo el gran rol de los Colorados de Bolivia, pero Gustavo Rodríguez, que ha fallecido hace poco, reivindica también a los Amarillos del Sur, ¿no? Y que fueron además los primeros que salieron a la defensa y que también murieron muchos, ¿no? Ahora con esta arqueología de la guerra que se está haciendo, porque arqueología es ver todo lo que está bajo tierra, ¿no? Que inclusive se ha encontrado una cartita en uno de los que decía, la mamá le decía, te estoy mandando Singani, ¿no? Como una prueba de que el Singani ya existía en esa época. Pero esos amarillos y los colorados y todos los que finalmente dieron, ¿no? Y claro, el alto mando, empezando por Daza, Narciso Campero. Y bueno, ¿para qué vamos a dar nombres? La película Amargo Mar me generó muchos enemigos. Una señora me dijo, sepa que la mitad de esa película que ha hecho Eguino y que usted era el asesor histórico, la mitad de la paz, no, toda la paz está en contra. Le dije, debe ser la mitad porque la otra mitad está actuando, ¿no? Había un montón de tú también estás en la película, ¿no? Claro. Gracias TV. Ahí. Segundos que costaron a la producción 3 horas porque nunca me acordaba de la frase y era, vamos a la guerra. Bueno, a propósito, Tenías que ¿no? decir, vamos a la guerra y has que la repetido gente varias pueda ver veces. nuestro cine y ver también ese tipo de producciones. Ahora, digamos ya en nuestros tiempos, ya el puerto que está, bueno, ya está funcionando en el Perú, cerca a Lima, del Callao, cerca al Callao y el Changay. ¿Cómo crees que tenga la influencia para nuestro lado, para Bolivia, entrando por el Desaguadero, en fin, el Alto particularmente? ¿Crees tú que puede ser un problema para Arica, Arica y Iquique? Porque los barcos que están viniendo de China son realmente pues los de verdad, por decir, ¿no? Sí, que van a llegar, los de último, que son gigantescos, que te traen miles y miles de toneladas en un solo viaje, ¿no ve? Y además ahorrando casi 10 días de lo que antes el viaje costaba, o sea, ¿no? Entonces en costos, en tiempo, todo aquello va a estar reduciendo. ¿Eso qué va a hacer? De que la carga, el comercio, llegue realmente de una manera más barata, más rápida y puede tener una influencia, pues esta ruta de Desaguadero el Alto. Indudablemente, por eso yo digo, no es que no lleguemos al mar, inclusive llegamos al Atlántico, y hay muchas cosas que vienen vía Buenos Aires o vía Brasil, ¿no? Pero en ese sentido, por supuesto, nos va a ser útil. Más bien hay que diversificar para no ser dependientes de un solo ¿No podría ser una manera, puerto? Una manera de presionar a Chile? Es decir, de que, bueno, todo nuestro comercio va a salir por este lado. Claro, es una bueno, forma. Hubo una época también de los corredores interoceánicos, ¿no? Que, digamos, ustedes ponen el puerto, nosotros el corredor. Claro. Pero en todo esto hemos tardado tanto que ya por Paraguay está funcionando más el corredor, ¿no? Entonces, no, yo creo que por eso la cuestión no está perdida. Además, lo de soberanía viene a ser casi como algo simbólico, ¿no? Ya, claro. Pero parte porque cambiemos también el concepto de soberanía. Ya, en eso hay que aprender de los europeos, que los europeos han aprendido a ceder parte de su soberanía para poderse unir, porque la Unión Europea ya existía la idea desde el siglo XIX, ¿no? Pero ganaron los nacionalismos y vean la Primera y Segunda Guerra Mundial por culpa de los nacionalismos, ¿no? Pero ahora ya han sentido que ya son la tercera potencia y a veces hasta está bajando un poquito con los asiáticos que aparecen. Han dicho, hay que unirse, lo único que es que cedamos nuestra soberanía. Es decir, por ejemplo, la moneda, que sea común, que ya no haya necesidad de pasaportes, etc. Algo hemos hecho en Latinoamérica eliminando visas, pero todavía estamos muy lejos, ¿no? Entonces, si realmente, sobre todo la gente que decide, y el pueblo mismo también, ¿no? Porque a veces la gente que decide dice, no, el pueblo va a estar en contra. Si comenzamos a tener un concepto más moderno de soberanía,
creo que vamos a lograr tener algún un lugar hacia el Atlántico y otro hacia el Pacífico. Hablando esto Pero mientras tanto aprovechemos todos los puertos, ¿no? y hablando esto con el Perú, hubo un momento en que Jaime Paz y Fujimori, ¿no? Con Alan García. Alan García. Con Hay Alan, Fujimori también. con Fujimori pero también. Los dos fueron amigos. Pero hacen el hilo. el puerto de Hilo. ¿Y en qué queda eso, Fernando? Bueno, desgraciadamente resultaba pequeño, ¿no? Resultaba pequeño. Creo que se requería mucha inversión, pero también hay algo de negligencia, ¿no? De no haber aprovechado ese espacio solar. Claro, porque eso también hubiera sido otra forma de presionar. Si es que queremos siempre que sea Arica, podemos girar un poco por ese lado, ¿no? Ver otras opciones. Lo que pasa es que Arica es como una cosa tradicional y además las condiciones son más claro, ya están favorables. Además por las empresas que hay de barcos también, ¿no? Es que ya está consolidado también. Está pues, consolidado, ¿no? Claro. entonces tiene que cambiar una gran... Cuesta definitivamente. Porque en realidad Arica es para el norte de La Paz y por la vía que tenemos llega hasta Santa Cruz, ¿no? Pero Iquique está más vinculado a Oruro y Antofagasta de alguna manera también sigue más vinculado a Potosí. Como que ahora los puertos, esos que están haciendo los empresarios cruceños, van a ser también los puertos de los cruceños, ¿no? Somos tan diversos que también la llegada al mar va a ser diversa. Entonces, después de todo este análisis que nada está perdido, Fernando. No, creo que todavía hay esperanzas, yo por lo menos no soy de los que me he rendido. Me ha costado, ¿no? Claro. Esa batalla me ha costado porque me hizo volver al tema del mar, porque yo el mar lo había dejado, dije, no, muy triste. Mejor patrimonio, fiesta que y mucho vamos más. a la fiesta. Yo veo la cara de los alumnos, ¿no? Cuando hablas de la guerra del Pacífico, cuando hablas de patrimonio, ya. Pero volví por este tema de La Haya y bueno, espero que dentro de poco salga una antología del mar, que es un producto de estas investigaciones y demás, que está sacando la Biblioteca del Bicentenario. Y bueno, con esa recapitulación de lo mucho que se ha escrito, que no entra todo desgraciadamente, pero ese mensaje, ¿no? No perdamos de vista ni el Pacífico, ni el Atlántico. Claro. El mar es una historia, pero también un destino. ¡Eso! Nos quedamos con esa Fernando, querido, mil gracias. Qué grato, realmente. Realmente tenemos mucho que hablar. Ahora, en la próxima vamos a hablar de la fiesta. De la fiesta, vamos a hablar de esta ruptura de lo cotidiano y vamos a seguir haciendo fiesta. Listo. Qué grato, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias. Y a la querida TVU, siempre. Siempre. Nos encontramos en cualquier momento, chao.